Vamos a darle con todo a esta partecita de lo que es evolución, esta partecita que hemos introducido así. El tema te pongo por acá la portada porque me ha gustado cómo quedó. Eh, es para darle sentido a lo que vamos a hacer hoy día. O en lo que hoy día voy a intentar hacer, lo que hoy día vamos a revisar, son todas las evidencias que muestran de que una evolución es algo que tenga un sustento, que tiene validez. No por esto significa que tu fe, si en algún momento, si es que la tienes, vaya a tener que verse quebrantada de algún tipo. O sea, esto no tiene que influenciar en los cimientos en los cuales has sido formado o en tu tipo de ideología que tengas. No, para nada. Pero incluso, bueno, si es que no sé qué tipo de fe tendrán, en varias partes de la Biblia te menciona de que tienes que escudriñar las escrituras. Creo que era Juan 5:39. Sí, escudriñar las escrituras. Porque esa es la idea, pues poder investigar bien, poder darle ese enfoque de revisar qué puntos se están viendo, qué puntos van a poder hacer de que tú como persona pensante puedas criticar y decir, oye, esto no me cuadra, esto no va correctamente, no se condice con la realidad. Entonces tú puedes poder sacar tus propias conclusiones. Pero eso de lo que es la fe es, no te olvides, ¿cómo decía Hebreos 11:1? Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Algo así. Si crees en algo, pues quédate con eso, hijo, ¿ya? Pero lo que sí necesito es que sepas qué es lo que se hablan, qué teorías se mencionan, qué cosas se van a dar cuenta de lo que se está mostrando acá, ya que lo sepas, no que lo creas, sino que tienes que saberlo. Así que vamos a darle muchachos, vamos a comenzar con esta partecita de acá. Primero necesitamos separar, seccionar a qué teoría nos estamos refiriendo. Y la forma de cómo seccionarlas va a estar dada íntegramente. Deme un segundito, por favor. Ya. La forma en cual vamos a separar las teorías va a ser dependiendo de la pregunta que quieran contestar, dependiendo de la forma de cómo quieran darle una respuesta ante las interrogantes más grandes que pueden existir. Son cuatro, así que vamos a poner, porque no vamos a ver solamente una de ellas, pero vamos a poner tres, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, las teorías del origen del universo. ¿Qué nos quieren explicar, qué nos quieren dilucidar las teorías que van sobre el origen del universo? Pues, a ver, dime una teoría que te hable sobre el origen del universo, una teoría. Muy bien, muy bien. El Big Bang, correcto. ¿Qué nos quiere decir el Big Bang? ¿Qué nos quiere decir el Big Bang? Diosito, ya, también, también, también. Todo vale, todo vale. Claro, acuérdate que el Big Bang fue propuesta por el sacerdote, pero fue una cosa sarcástica, ¿no? Eh, ¿Panspermia sobre el universo? No, 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 no. Panspermia es solamente el mundo. Una gran explosión, correcto. Una pequeña partícula de materia, ya puede ser. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que usualmente se le hace a una persona que defiende la teoría del Big Bang? Por ejemplo, te dicen, ¿qué hubo antes de la gran explosión? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó antes de la gran explosión? ¿Qué había antes? La nada. Correcto, porque tienes que acordarte algunas cositas de lo que era la relatividad general, especial de Einstein. ¿Te acuerdas que decía la relatividad de Einstein? Einstein te mencionaba un poquito de lo que es los principios de la dimensión espacio-tiempo, ¿no? O sea, si un cuerpo, mientras más masa tenga, va a deformar ese espacio-tiempo. Y eso va a generar la gravedad, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya. O sea, tenía como una malla elástica y cualquier cosa que tenía un peso enorme deformaba esa malla y lo que estaba alrededor se acercaba un poquito, generaba el campo gravitatorio. O sea que todo lo que existía porque había la masa que deformaba el espacio-tiempo. Si te preguntan en tiempo, ¿qué es lo que había antes de la gran explosión? Pues nada. ¿Y por qué nada? Porque no había nada que tuviera masa. Y si no hay masa, no hay deformación del espacio-tiempo, por ende no hay tiempo. No existía nada. A ese punto, que algunos le dicen el yield, también se le conoce como el punto de la singularidad, ¿no? Donde una partícula pequeña se fue expandiendo hasta lo que conocemos ahora como lo que es el universo.
Y es más o menos una de las teorías que tienen mayor sustento. Y hay bastantes formas de comprobarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el universo, no te olvides que está en constante expansión. ¿Y cómo sabe la gente que está en constante expansión? A ver, te lo voy detallando ahorita, tenemos que tenemos tiempo. Hoy ya tenemos tiempo. ¿Cómo te das cuenta de que el universo está en constante expansión? Por la longitud de onda, claro, la longitud de onda. Entonces, mira, cuando tú estás parado en un paradero, por ejemplo, imagínate, ¿ya? Y pasa un carro de esos chinos y viene con el claxon fuerte así presionándolo. Pregunta, ¿cuándo escuchas el claxon más agudo? ¿Cuando está viniendo o cuando se está yendo? ¿Cuándo escuchas el claxon más agudo? ¿Cuando está viniendo o cuando se está yendo? ¿Cuando se está yendo? Cuando está viniendo, ve, cuando a ver, está parado, viene el tren. Pasa. Y cuando se va se vuelve muy grave. ¿Por qué se vuelve muy grave? Porque estamos hablando de longitudes de onda. Entonces, cuando está acercándose el carrito, imagina el carro, tren, lo que tú quieres, está acercándose, el espacio que hay entre tú y el tren, como está acercándose, se ve reducido. Y el sonido es una onda. Si liberas una onda y el espacio se reduce, la longitud de onda se vuelve más cortita. Y se vuelve más cortita, se vuelve más agudo, pues. Listo. Pero cuando se está yendo, se manda la longitud de onda y además el cuerpo se está alejando. Entonces el espacio es un poquito mayor, la longitud de onda crece un poco más y se genera un sonido un poquito más grave. Lo mismo pasa con la longitud de onda de luz. Cuando un cuerpo se está acercando, se puede ver que la longitud de onda que está llegando por acá es un poquito más ultravioleta. Pero cuando un cuerpo se está alejando, la longitud de onda que emite es infrarroja. Entonces, cuando tú ves las galaxias a través de la observación, tú vas a ver pura longitud de onda tipo infrarroja. ¿Y eso qué significa? Ah, que se están expandiendo porque se están alejando. Es más o menos un montón de sustentos que se le puede dar a esta teoría, ¿no? Entonces, ya de repente por ahí se abrirá un webinar y ahí vamos a hablar un poquito de lo que es teoría cuántica, la teoría de las cuerdas, todo eso ahí, que es muy interesante, me encanta lo que es física también, ¿ya? Un día te voy a enseñar física también. Listo. Entonces, la teoría del origen del universo es esa de las más aceptadas. Origen de la vida. ¿A qué se refiere? A ver, ¿alguna teoría del origen de la vida? Otra vez Diosito. Claro, pues Diosito por dos. Angiosperma no, angiosperma es una planta. Panspermia. Claro, ahí está panspermia, está la teoría quimiosintética, correcto, la del meteorito, perfecto. Eh, y la teoría de Dios también, ¿no? La teoría creacionista, y están todas. Son teorías que se tienen que barajar, ¿no? Que se debe tener ahí. Aliens también, si quieres, ya puede ser así, como quieras, ¿no? Cualquier tipo de religión que ocurra, ya cualquiera de ellas, no importa. Entonces, todos son teorías, todos los metemos ahí al mismo grupo de posibles respuestas, porque todavía tiene que verificarse, ya falta más. Y cuando hablamos del origen de las especies, tenemos que hacernos la pregunta de por qué hay tantas especies, si es muy probable, que o sea, las evidencias nos dicen, de que antes éramos menos, de que antes los números de individuos que existían eran mucho menor. ¿Por qué hay tanta diversidad ahora? Entonces, acá, esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿por qué existen tantas especies? Acá tenemos a Darwin, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Ahí también hay otra forma de verlo dependiendo cuando ves el origen de los hombres, ¿no? Cuando ves el origen de los hombres. Pero cuando ves el origen del hombre, tienes que ver qué ramificaciones había. Pasabas por el tugenensis, perdón, pasabas por el Sahelanthropus chadensis, pasabas por el Ardipithecus ramidus, pasabas por el Australopithecus afarensis, pasabas por ya los tipos de homos, ¿no? El habilis, el erectus, el neanderthalensis, hasta llegar al Cro-Magnon, claro, toda esa gente de ahí. Entonces, eso ya es origen del hombre. Entonces, son cuatro en realidad. Origen del universo, origen de la vida, origen de las especies y origen del hombre. Cuando estás en semestral, trabajamos las tres últimas en una sola clase. Vida, especies y hombre. Así que no sé cómo será el siguiente temario, no sé cómo se van a ubicar, pero te voy advirtiendo. Así que esa parte ya no va a ser tan simple. Creo que, no sé, por ahí creo que hay unos chicos que han estado en repaso. Cuando yo dicto en el repaso, por ejemplo, en las tardes, es mil veces distinto a lo que hago acá, pues, ¿no? O sea, acá te hablo despacito, te repito las cosas varias veces. Allá no, allá voy a matar, ¿no? Y los chicos salen ahí lesionados, salen en su cerebro. Eh,
Y es la idea, ¿no? Es la idea de la forma de conocer. Y con ustedes hoy día solamente vamos a tratar lo que es el origen de las especies, todas sus evidencias y sus procesos de especiación. Así que arrancamos, muchachos. Entonces, pasamos por la idea de teoría primero. No, no recuerdo haberte enseñado método científico, ¿no? ¿Sí? ¿Te enseñé método científico? Yo. ¿Yo les enseñé método científico? Sí, no me acuerdo. Ah, en la clase presencial, claro, muy bien, la clase presencial. Muy bien. Eh, ya, entonces cuando hablamos de lo que es teorías, ¿las teorías se pueden refutar, sí o no? Claro que sí, por supuesto. Obvio que sí, muy bien. Oye, ¿y las leyes? Por supuesto que sí, también. Es ciencia, muchachos, y esto tienes que ir metiéndote en la cabeza. La ciencia, en ciencia, todo se puede refutar. Para todo puede existir un cambio, por más ley que sea. O sea, no hay nada dogmático en la ciencia. Incluso en mi estado de WhatsApp dice, este, libre de poder cambiar de opinión ante mejores pruebas, algo así, sí, algo así lo tengo. Entonces, en lo que se basa esto es que se acepta lo que tenga mejores pruebas en el momento. Si existe otra cosa, aparece, por más de que sea contrario a lo que se ha visto anteriormente, que tenga unas pruebas más sólidas, se acepta, ya. Entonces, la ciencia es así, la ciencia va cambiando, la ciencia no es dogmática, la ciencia no se rige a algo que ya existe, sino que se va dando dependiendo de las evidencias que se vaya encontrando. Cuando hablamos de teoría, la teoría está, hay dos formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, en teoría deberíamos estar en clases, o sea, si hubiéramos planeado esto hace tiempo, hace varios meses, en teoría deberíamos estar en clases presenciales, ¿no? En teoría, los chicos que están en repaso ya deberían haber postulado, pero no pasó. Entonces, esa es una forma de verlo, la forma cotidiana, donde utiliza la palabra en teoría como una suposición. Acá no. ¿Una teoría qué es? Cuando hablamos en ciencia, ¿qué cosa es una teoría? A ver, vamos muchachos. Exacto. Es un fundamento, un sustento, un enunciado, pero que tenga validez. Que tenga el respaldo de algo, perfecto. Que donde se ha hecho una investigación, donde se ha demostrado que se va dando, perfecto. Entonces, eso es una teoría. Acá vamos a ver, o sea, no necesariamente se haya demostrado, ¿no? Pero que más o menos vaya, que tenga relación, que tenga algo que lo apoye, que tenga algo que lo apoye. Entonces, hoy día vamos a revisar cuatro teorías de la evolución, aunque algunas están mal llamadas teoría, porque el nuevo libro lo ha corregido, por ejemplo, te menciona como las ideas de Darwin, por ejemplo, no te lo llama como teoría, te lo llama como ideas. Las ideas de Lamarck, ¿no? Las mutaciones sí es una teoría, porque eso se ha comprobado. Entonces, pero para generalizarlo, vamos a hablar como cuatro teorías, ¿ya? Entonces, ahí están con los cuatro colorcitos que necesito que los manejes. Verde, ese verde, no sé qué. Verde, no sé. El naranja, el rojo, no sé, y el azul, ¿ya? Entonces, son los cuatro colores que tenemos que revisar. Es una diapo por cada uno de ellos. Te lo dejo con los colores para que te des cuenta dónde estamos ubicados, ¿ya? Entonces, vamos a revisar eso. Al final hablamos un poquito de evidencias y luego especiación. A ver, primera ley, ley, característica, teoría, llámalo como quieras, no importa, ahorita idea, ¿ya? Herencia de los caracteres adquiridos. ¿Quién fue el autor? ¿Te acuerdas? ¿Quién es él? Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Lamarck. Jean-Baptiste de Monet, alias Lamarck. ¿No? Lamarck es el conde de Lamarck, el lugar donde estaba en Francia, está en francés. Entonces, Lamarck es, llámalo Lamarck nada más, Lamarck, así, muy bien. Entonces, Lamarck nos plantea una serie de características en cuanto a su teoría de la evolución. La evolución para él tiene un sentido. La evolución para él dice que tienes organismos que son simplecitos, tienes organismos que son muy sencillos, y lo más probable es que luego del proceso de evolución, este mismo grupo vaya creciendo su complejidad, y se pueda convertir en un organismo que sea mucho mayor, que tenga una complejidad más alta, hablando de características físicas. Entonces, ¿quiénes vamos a tener por acá? Pues los organismos que van a ir cambiando sus características conforme va a ir avanzando el tiempo. ¿Y hasta qué punto?
quieren llegar hasta la máxima evolución. Cosa que vamos a ver que más adelante no es tanto así. O sea, no es que la evolución tenga una dirección. No es que la evolución apunte a un lugar fijo, a una característica fija. No es tanto así. Además, Lamarck te habla de todo lo que es necesidad. Cada vez que veas la palabrita necesidad, es muy probable que sea Lamarck. Y a mí me encantó el nombre que le pusieron a su teoría, que se llama herencia de los caracteres adquiridos, porque te dice todo lo que sucede acá, todo lo que sucede. Herencia de los caracteres adquiridos. Entonces, ¿qué era un carácter? ¿Alguien se acuerda qué era un carácter? No, no lo confundas con alelo. Eran cosas distintas, yo me acuerdo que te lo expliqué. Perfecto, una característica general, ¿no? Típico. Algo que todos de la misma especie tenemos. Perfecto. Haciendo un poquito más finos, todos de la misma especie tenemos. Correcto. Color de ojos, muy bien, perfecto. Ahora, por ejemplo, si eres, por ejemplo, una esponja de mar, para ti el color de ojos no es un carácter, pues, ¿sí o no? Porque no tienes ojos, pues, hijo. Entonces, eso va cambiando. Eh, listo. Sí, sí. Y las características van así, por especies, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos color de piel, ¿sí o no? Claro que sí, pero podríamos tener, por ejemplo, tamaño de hendiduras branquiales. No, pues porque no tenemos son branquias. Entonces, los caracteres es un rasgo típico de una especie en sí, de un grupito, una población. Adquirir, ¿qué significa adquirir? Obtener, perfecto, algo por ahí. Pero pasa que la palabra adquirir se restringe a obtener algo, pero durante el transcurso de un tiempo limitado. O sea, por ejemplo, ¿tú qué adquiriste? Adquiriste la capacidad para utilizar computadoras, por ejemplo, ¿no? Ya, bacán. Pero tú adquiriste tu piel, por ejemplo. No, pues porque con eso naciste. Entonces, esa es la diferencia. Tengan cuidado, porque cuando te hablan de adquirir, significa de que es algo que tú lo has obtenido, pero durante el transcurso de tu vida. No es algo innato, no es algo que tú hayas podido obtener desde el nacimiento, no. Entonces, tú lo obtuviste a partir de todo un proceso del transcurso de tu vida. ¿Y herencia? ¿Qué era herencia? Que se pasa a la siguiente generación. Perfecto, que se transmite de generación a generación. Perfecto. Muy bien. Y él menciona una hipótesis que se llama la hipótesis del uso y desuso de las partes. Entonces, cuando te dije que el nombre era perfecto, pues porque de verdad, ¿no? Herencia de los caracteres adquiridos. Ahí te quiere decir qué cosa, que las características que logre que un organismo vaya a ganar durante su vida, ahí está adquiridos, lo va a transmitir a su siguiente generación. Herencia. Herencia de los caracteres adquiridos. Muy bien. Pero ¿cómo va a adquirir esas características? ¿Cómo va a adquirir esas nuevas opciones que va a tener? Según la hipótesis de Lamarck, usando un órgano. Y por eso se llama uso y desuso de las partes. Muchachos, termino de explicar eso, me están haciendo muchas preguntitas. Termino de explicar esto y después arrancamos con las preguntas de Lamarck, ¿ya? Si no me distraigo un poco, si está intentando contestar, ¿ya? Y siguen por ahí. Entonces, terminamos Lamarck y luego más preguntas de Lamarck, ¿ya? Listo, listo. Porfa, ahí, apóyame con eso, hijo. Listo. Entonces, las características que los organismos van a ir ganando a través del tiempo, los van a ir ganando pues porque van a utilizar un órgano. Y ahora el motivo es ¿por qué van a utilizar un órgano? Ah, pues porque la persona, el individuo que vamos a encontrar, este individuo necesita algo. Y para poder suplir esa necesidad, tiene que utilizar un órgano más que otras partes de su cuerpo. Y tanto lo va a utilizar, lo va a utilizar, lo va a utilizar, que se va a modificar al punto de adquirir una nueva característica o que su característica ya existente se modifique. ¿No? Se modifique. ¿Y qué va a pasar con esto? Ah, después que ya lo tiene, a su siguiente generación se la pasa. ¿Y cómo sería? Mira, por ejemplo, imagínate que hay una población de personas que viven en lugares fríos y que tienen ojos verdes todas.
¿ya? Entonces, cuando es un lugar frío, por lo general no hay mucha iluminación, o al menos la luz que hay es tenue, no daña hasta cierto punto. Ya. ¿Qué va a pasar con estas personas que tienen ojos claritos? Imagínate que por el proceso del ambiente, calentamiento global, se vuelve un lugar caluroso. Y ahora el sol viene así fuerte. ¿Qué va a pasar con sus ojitos? Se van a empañar un poco. Entonces dice, la marca diría respecto a esto, ¿sabes qué? Esta persona que tiene ojitos o claritos, como está recibiendo tanta luz, sus ojitos se van a oscurecer. ¿Por qué? Porque él tiene la necesidad de poder protegerse un poco. Entonces tiene ojos oscuros. ¿Y qué va a pasar luego? Esos ojos oscuros se lo va a pasar a la siguiente generación. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene ojos oscuros ahora? Porque está utilizando las proteínas del ojo para que su ojito se vuelva oscuro. Listo. Y los que no lo usó ya se van desapareciendo. Porque tiene la necesidad de poder adaptarse al medio. Más o menos vendría a ser la idea. Entonces, ¿me entendiste más o menos eso? Te dejo leyendo esto de acá, a ver si me entiendes. ¿Se entiende eso? Los eventos en la vida de un organismo pueden permitirle cambios, adquirir nuevos caracteres. Los órganos que se usaban se desarrollan más que los que no se usaban, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea. Eso es más o menos la idea. Entonces, el ejemplo que utilizaba él, el típico jirafita. Ahí está, jirafita. ¿Qué nos dice Lamarck sobre las jirafitas? eh, tenemos organismos, individuos, en este caso que son jirafitas, que ellas requieren el alimento, requieren alcanzar el alimento que está en la parte de arriba, porque en la parte de abajo usualmente hay mucha más competencia por los mamíferos pequeños, ¿no? Ellos comen el alimento que está bajito. Pero en la parte de arriba nadie lo consume. Es el que lo que hace. Él tiene la necesidad porque tiene algunas deficiencias, que no es muy fuerte, no es muy inteligente, pero él tiene la necesidad de poder alcanzar a ese alimento. La necesidad, mira, ahí está la palabrita, necesidad. Entonces, ¿qué dice? Entonces, una de las jirafitas va a empezar a estirar el cuello. Ya, alcanzó un poquito de repente no, ya. La cuestión es que su siguiente generación ya tiene el cuellito un poquito más largo. ¿Qué va a hacer esa generación? Va a seguir estirando el cuello. Porque va a pasar, ahora van a tener el cuello un poquito más grande. Y en la siguiente, ya, hay más comida arriba, estire el cuello, hasta lograr las jirafas que nosotros conocemos ahora, que tienen el cuello largo, que tienen un cuello más desarrollado que le permite suplir la necesidad de consumir el alimento. Entonces, esta es su característica básica. ¿Qué pasó? Cada generación que existió, cada generación que ocurre, esta va a tener una característica distinta porque en el transcurso de su vida organizó una serie de eventos que utilizó un órgano de su cuerpo y este órgano se desarrolló hasta que adquirió esa nueva característica de ser un cuello largo. ¿Sí? Muy bien, ahí están, creo que lo que hice la clase presencial les di ese ejemplo, se lo voy a dar el mismo porque no estuve con todos. ¿No? Entonces, imagínate que yo, por ejemplo, yo soy una persona que es más o menos alto, más o menos 1,70 y algo, pero soy delgado, ¿no? Entonces no tengo esa masa muscular así tipo reality, ¿no? Tipo Gino Cereto, así, ya. Entonces, imagínate que a mí me gusta una chica que le gusten solamente los chicos que son musculosos, así, chapadazos, así, que eso es Muay Thai. Ya. Pero yo por algún motivo estoy obsesionado con ella. Me gusta mucho. Quiero estar con ella, quiero casarme con ella ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cuál sería mi estrategia? Listo, me voy al gimnasio. Me voy, agarro las pesas, estoy ejercitando, metiéndome basura de repente también, ¿no? Me meto así, ya, listo. La cuestión es que pasan los meses y después me voy a llenar así de brazotes, ¿no? Es ahora sí la chica me va a ver, me voy a gustar un poco. Y imagínate que después pasa todo el proceso y las personas y los hijos que yo tengo con ella, imagínate que los hijos que yo tengo con ella, ¿van a salir musculosos, sí o no? Así como yo. Obviamente que no. Entonces, no van a salir musculosos. ¿Por qué? Porque es la información que yo tengo de mis rasgos físicos está en mi ADN, pues no está en mis brazos, no está en cómo desarrollo un órgano, está en el ADN. Y lo que yo transmito es mi ADN. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ya, primero yo tengo una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? En este caso, reproducir. En este caso, estar con la chica. Listo. ¿Y qué hago? Pues empiezo a desarrollar un órgano, lo utilizo, uso y desuso.
Voy utilizando los músculos, bla, bla, salgo así chapazo. Luego, pues, ¿qué pasa con los músculos? Ya los músculos hacen que yo pueda suplir mi necesidad de estar con la persona y después, ¿qué hago? Las características que gané con ese órgano para poder suplir la necesidad, ahora las heredo a mi siguiente generación, que van a ser mis hijitos. Pues todos me deberían salir así. Y es por eso que como no ocurre, como no pasa, la teoría de Lamarck se ve descartada. ¿Sí? O sea, no tiene mucho asidero porque no siempre se va a cumplir. Hay muchas cosas que te demuestran que no ocurre así. Ahora sí pregunten. De Lamarck, solo de Lamarck, no metas otras cosas todavía. Ahora sí pregunten, vamos, hace rato me están reventando preguntas respecto a Lamarck. No me dejaban terminar. Claro, entonces cuando órganos no se utilizan, estos órganos se dice que se atrofian, ¿no? Esos órganos se van atrofiando. ¿Ya? Muy bien, no hay preguntas, no hay preguntas. Bien. Hablamos ahora sí de la selección natural. Hablamos del proceso que tenga mayor cantidad de fuerza. Ahora sí preguntan, ¿no? Bueno, ya pasé el día, por ahora recién preguntan esto. No, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, Gonzalo, ahorita vemos qué es lo que pasa. Ya, ahorita vamos a ver. Entonces, solo Lamarck, no se metan todavía en otras teorías. ¿Ya? Entonces, hablamos ahora sí del proceso que tiene mayor fuerza. Selección natural. Mira, cuando hablamos de la selección natural, el nombre que recibe la selección natural viene de un proceso que habitualmente se hace, que se le conoce como la selección artificial. La selección artificial es un proceso donde eh, eh, un organismo, una persona, o en este caso si es una persona, se encarga de decidir quién es el que va a, a reproducirse. Porque acuérdate que la idea de como todo ser vivo es que nosotros podamos reproducirnos. Una vez que logramos reproducirnos, decimos que estamos logrando el éxito, el logro más grande de nuestra vida. Porque como seres vivos, ese es nuestro objetivo, reproducirnos. Ya. Entonces, en el caso de imagínate que tienes una persona que cría vacas, tiene vaquitas, tiene un montón de vaquitas en su establo, tiene un montón de vaquitas. ¿Y qué va a pasar con la persona? La persona va a tener una vaquita que va a tener un montón de leche, libera un montón de leche, es una vaca bien lecherita. Entonces, la persona que es ganadero, él va a decidir con quién se reproduce su vaquita, pues. ¿Tú crees que esta persona va a dejar que se reproduzca con un toro así feo, sarnoso, carachoso, cojo, desnutrido? No tiene sentido. Entonces la persona, lo que está haciendo el ganadero, es haciendo una selección artificial. Él está eligiendo quiénes son los organismos que se reproducen y se mantienen. ¿Y qué va a pasar con el toro feo? Anda para allá, toro feo, por allá muérete, ese es tu problema. No tienes las características para poder reproducirte, para poder pasar tu descendencia. Entonces, eso es la selección artificial. La selección natural es parecido, pero donde influye el ambiente, donde influye la naturaleza. Entonces, ¿quién era el autor? Este sí lo conoces, este sí lo conoces. Darwin, ¿no? Charles Darwin. Y Darwin se caracterizó porque era un naturalista con plata. Él tenía un montón de plata, ¿no? Entonces él podía dedicarle su vida a la investigación sin ningún problema. Había otro autor más de esta teoría, que siempre se le pone Darwin y Wallace, ¿no? Wallace fue también naturalista, pero él fue más botánico, él trabajó mucho más con plantas. El problema fue que los dos lo hicieron casi al mismo tiempo. Darwin era un poquito mayor de todos modos, pero Wallace cuando terminó de hacer todo su recolecta por todo el... Bueno, no viajó tanto como Darwin. Darwin sí se metió un viaje enorme por todo el mundo. Wallace cuando se fue a lugares a recoger para hacer evidencia de su selección natural, Wallace encontró algunas plantitas y le estaba trayendo al museo para mostrar, para dar su evidencia, pero antes de llegar el barco se quemó. Entonces él perdió toda su evidencia, pero no es al lado ya. Entonces le comentó nomás a Darwin y Darwin dijo, ya, te pondré acá abajito y le puso. Charles Darwin y Wallace lo puso. Pero ya el que se lleva todo el crédito en sí es Darwin. Darwin es el más conocido. Pero es que Darwin se metió en unas rutas enormes por todos lados, por todo el mundo. También viajó por Perú, también pasó por Perú acá. Pero pasó en la etapa
donde casi a diario hay un golpe de Estado. No sé si te acuerdas que en un año creo que había como 20 golpes de Estado, que hubo como 20 presidentes, la cantidad de gobierno más corta que existía se lo lleva Perú de encuentro. Ya, Darwin pasó por acá, ¿no? Escribió, Perú está feo, no vengan por acá. Hay una hoja por ahí que le dedica a Perú en su libro del origen de las especies. Pero ya, bueno, siguió y luego siguió y ya, listo. Entonces no se quedó acá mucho tiempo por eso. Sí, claro, la anarquía militar. ¿Te acuerdas que casi seguido había golpe de Estado? Muy bien. Entonces él trabajó más o menos en la isla Galápagos, por ahí, por Ecuador, tirando ya para el centro, por ahí estaba. Bacán. Darwin nos postuló una serie de hipótesis. Esta de acá que es la supervivencia del más apto. A ver, para esto Darwin se basó en un postulado de Thomas Malthus. ¿Alguien se acuerda quién era Thomas Malthus? ¿En qué curso se ve Thomas Malthus? Creo que sí lo ves por ahí. Profesor García creo que lo dicta, no sé si lo dictará García. Thomas Malthus. Economía, correcto. Entonces, en economía, muy bien, economía. Entonces, en economía se habla de los procesos de formación de recursos, especies, ¿no? Obviamente en economía te hablan de caso humano y caso con dinero, pero acá Darwin aplicó lo que dijo Malthus, lo aplicó para todo lo que había, entonces, para todos los seres vivos. Mira, existen dos tipos de progresiones, hay más, ¿no? Pero dos son las más conocidas. Una de ellas es la progresión aritmética. ¿Cómo es una progresión aritmética? ¿Cómo es una progresión aritmética? Donde la razón se va a estar sumando. O sea, si tienes una progresión que empieza con 1 y tu razón es 2, tienes 1, 3, 5, 7, 9, 11. Así, listo. Y mientras tuvieras una progresión que sea geométrica, una es aritmética, ¿no? Ahora, la geométrica, ¿cómo es en la geométrica? ¿Qué pasa con la razón? ¿Qué le haces a la razón? La multiplicas. Correcto, la vuelves a multiplicar. Entonces ya no vas a tener 1, 3, 5, 7, sino vas a tener 1, 2, 4, 8, 16 y así. Vas a empezar a multiplicar. Entonces, ¿cuál crece más rápido? ¿Una progresión geométrica o una progresión aritmética? ¿Cuál crece más rápido? La geométrica, obviamente. La progresión geométrica crece muchísimo más rápido porque la razón está multiplicándose. Bien. Malthus nos mencionaba eso, ¿no? En los individuos, pero Darwin ya lo aplicó a lo que es todos los seres vivos en general. Él lo mencionaba con los recursos, ¿no? O sea, ¿qué nos decía Malthus sobre esa teoría? Él decía, los recursos que existen son, crecen en una progresión aritmética, mientras que la población, la demografía, crece en una progresión geométrica. Entonces los recursos van a escasear. Lo mismo le planteó Darwin para la naturaleza, pero ahora le hablamos con otras palabritas. Darwin aplicó de que los recursos naturales renovables se renuevan en una progresión aritmética, mientras que las poblaciones de todas las especies, como su objetivo de la especie es reproducirse, van a crecer en una progresión geométrica. ¿Y esto qué va a generar? Escasez. Que haya muchos individuos y que los recursos sean pocos. Y si hay pocos recursos y muchos individuos, se produce una relación. ¿Cuál es? Competencia. Todos los individuos que están ahí van a luchar por poder adquirir ese pequeño recurso que está ahí en poca cantidad. ¿Todos van a ganar? No. Solamente algunos. ¿Y quiénes van a ganar? ¿Quiénes van a ganar? Ahí lo que dice su hipótesis. Los más aptos. Entiéndase, los más aptos, no como los más fuertes necesariamente, sino como los que tienen mejores características frente a ese evento adverso. Ya, más o menos la idea de Darwin. ¿Y qué más dice Darwin? Ah, ya, ahora, ¿qué va a pasar? Tienes un montón de individuos que van a mecharse entre ellos, Ahora, pasa algo. Darwin tuvo un problema que fue más grande, que ahora tiene un poquito de explicación con la tecnología que hay, pero que en su momento fue una de las cosas de por qué lo atacaron un montón. De que Darwin menciona de que los individuos que nacen son distintos.
Los individuos que nacen de los mismos padres son distintos. Y es algo que nosotros conocemos porque es reproducción sexual, sabemos lo que es meiosis, sabemos lo que es la probabilidad de fecundación y eso. Pero obviamente Darwin no lo sabía. Él sabía que en la reproducción sexual se generan individuos distintos, pero ahora evidenciarlo era el problema. Darwin partió con eso. Los individuos son distintos. Entonces, uno de ellos va a tener una característica que lo haga superior frente a otro. Y una vez que lo haga superior frente a otro, van a competir. El que tenga la mejor característica gana. Y ahora que ganó, ¿qué va a hacer él? Ahora que ganó, como todo ser vivo, va a tener que reproducirse. Y una vez que se reproduzca, esa característica que lo hizo superior frente a los demás, la va a heredar a su siguiente generación. Y ahí se va a mantener. Y van a seguir así evolucionando. O sea que va a depender, a diferencia de lo que dijo Lamar, depende mucho del ambiente. El ambiente es el que va a decidir cuál es la ruta evolutiva que se va a seguir. ¿Por qué? Porque si hablamos solamente de complejidad hay una limitante, ¿no? Imagínate, por ejemplo, para ti, ¿quién es más evolucionado? ¿Una esponja de mar o un humano? Un humano, pues obviamente, no es mucho más evolucionado. Pero ¿de qué va a depender eso? Depende del ambiente, pues. ¿Por qué? Porque si tú pones a una esponja de mar en el mar y pones a un humano en el mar, ¿quién sobrevive? La esponja, obviamente, porque tiene mejores características y es el más apto. Entonces, eso es lo que nos plantea Darwin, de que no hay una ruta evolutiva, o sea, no por el hecho de que tú, entre comillas, seas más evolucionado que otro, significa que tú vas a sobrevivir, sino decir que la evolución va dependiendo del ambiente. Así, acuérdate que todo en biología, todo lo que te he enseñado, es siempre punto de referencia. Siempre punto de referencia necesitas comparar siempre. Listo. Esas es más o menos las ideas de Darwin. A ver, lee esta de acá. Y me dices, confirma si entiendes. Léelo las veces que sea necesario, no importa. Vamos, lee. Tú que entiendas, son las ideas de Darwin. Ya, listo. No han entendido mucho, creo. Ya vamos a explicar entonces, porque todos nomás me han confirmado que sí entendieron. Los organismos vivos son el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones. Él no sabía por qué. Él no sabía por qué los organismos eran distintos entre ellos. Pero él sabía que eran distintos. Él sabía que había un cambio a través de ellos. No sabía por qué, no sabía qué pasaba. Entonces no podía hablar directamente de eso, pero por ahí iba. A partir de especies que ya existían, o sea, si ya existían algunas especies, mediante un cambio gradual que va a ir cambiando dependiendo del ambiente. La lucha por existencia entre los organismos. Claro, ya nosotros la especie ya existía antes. Muy bien. Entonces, a ver, imagínate esto, ¿no? Imagínate que Lamarck, ¿te acuerdas el pata de hace rato, Lamarck? Está ahí parado en la Plaza San Martín, ahí debatiendo con los viejitos que paran ahí hablando de política, de Antauro, de Telturri, por ahí esa gente de ahí, que paran de hablando de política. Está Lamarck ahí comentando sus ideas, ¿no? Nunca se iba a la Plaza San Martín, ¿no? Ya, está bien, lo conoces. Hay gente debatiendo siempre. Está Lamarck ahí comentando sus ideas. Te dice, oye, la jirafita era un animalito que tenía un cuello cortito. ¿Qué pasó? Él usó un órgano. Él tenía la necesidad de comer. Utilizó un órgano. Estiró el cuello. Su descendiente salió más cuellón. Estiró, su descendiente salió así. Y ya tienes el individuo perfecto. Y ahí te sale la jirafa que nosotros conocemos ahora. Entonces, imagínate que ahora está Darwin ahí parado y escuchando, ¿no? Está ahí. Bueno, hermano, disculpa, tengo un problemita contigo. No creo que sea así. Yo tengo otras ideas, le habla, selección natural, que los organismos que están ahí, supervivencia. Oye, a ver, pero entonces, a ver, explícame cómo evolucionó la jirafa, con tu idea, le dijo. ¿Qué le hubiera respondido Darwin?
Vamos, en las palabras así, todo forajido, así, Darwin. ¿Cómo lo hubiera dicho? La idea es que lo entiendas, papá. Acuérdate que en San Marcos ya no te preguntan así, preguntas directas con nombre exacto, ¿no? Es entender ideas, darle vuelta como sea. ¿Cómo sería su teoría? Espero que le escribas, ese un textito un poquito larguito. Espero que le escribas, vamos. Claro, milagro, muy bien, exacto. No, nada que ver, nada que ver. Claro, muy bien. Entonces, mira, así lo tendría él, algo así. Ahí está. Perfecto, Leslie, perfecto, finísimo, una muy buena respuesta. Entonces, ah, perfecto, Yossi, muy bien, Yossi, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos acá, dice Darwin, de que la reproducción sexual hace que puedan salir un montón de jirafas distintas entre ellas. Tenemos un montón, jirafas chicas, jirafas chatas, jirafas de color, toda la reproducción sexual hace posible eso, que te salgan un montón de ellas. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas jirafitas? Que alguna de ellas, por la diferencia que nacen así, una de ellas te van a hacer con el cuello un poquito más largo. ¿Qué va a pasar? Una vez que esta jirafa, como tiene el cuello largo, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a obtener el recurso, la comida, el alimento, va a poder alcanzarlo, lo consume y esa característica que lo hizo superior, competidor frente a sus demás hermanos, se la pasa a la siguiente generación. Y una vez que se la pase a la siguiente generación, la siguiente ya va a salir con el cuello un poquito más largo y la siguiente un cuello más largo y así. ¿Pero por qué? Porque va ocurriendo el proceso de selección natural. El que tenga la mejor característica se va manteniendo. Y la siguiente, las demás, no van a morir, obviamente. De repente por ahí se va a querer reproducir, pero obviamente su cantidad va a disminuir porque no alcanza los recursos. Y si no alcanza recursos, no se va a poder reproducir exitosamente. ¿Se entiende el mismo ejemplo, pero de dos puntos de vista distintos? Son dos puntos, es el mismo ejemplo, pero como te digo, la idea es que le des un enfoque así, de entender las ideas. En San Marcos está viniendo preguntas de evolución, pero te dan un ejemplo de evolución. Te dicen, una bacteria empieza a formar nuevas características. ¿Con quién se condice? Ah, ya tienes que seleccionar. Darwin, Lamar. Ahí tienes que ver cuál es cuál. ¿Ya? Listo. Pues esto es selección natural de Darwin. ¿Cuál era el problema de Darwin? ¿Cuál era el problema de Darwin? ¿Te acuerdas? Te lo dije hace ratito. Exacto, Moisés, muy bien. ¿Cuál era el problema de Darwin? No sabía qué cosa. No sabía por qué las especies eran distintos. Perfecto. No sabía por qué los individuos que te salían eran distintos. Ahora, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que los organismos sean hermanos, tengan los mismos progenitores, pueden salir distintos. Y eso va a hacer que uno gane la competencia frente a otro, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, tú, por ejemplo, estás solo, sola, ¿no? Y tu hermano menor, tiene pareja, ¿no? Y, o sea, lo más probable es que esta persona, tu hermano, se pueda reproducir y que pueda tener hijos. Tú no, tú te vas a morir solo. Entonces, hace tu hermano, tu hermana, a pesar de tener los mismos padres, debe tener una característica que lo haga un poquito superior frente a ti. Entonces tú eliminado, selección natural. Y así más o menos va, ¿no? Entonces, pero como te menciona, Darwin no sabe bien la diferencia por qué uno es distinto a otro. ¿Por qué? Para esto viene ahora sí, mutaciones. ¿Qué es la teoría de este señor que está acá? Hugo de Bryce. Hugo de Bryce. Hugo de Bryce te menciona una hipótesis. Acá está. Las mutaciones son el agente creativo del cambio. Una mutación va a ser el cambio en la información genética. Una mutación va a ser solamente eso, directamente. Cambio en la información genética. Causas, un montón. Pero entiende que una mutación es el cambio en la información genética. Pasa de que Darwin tenía un problema en su teoría que sí se dio, que sí se evidenció más adelante de que aún era existente. O sea, Darwin decía de que tú tenías jirafas que eran cuello corto y tenías jirafa de cuello largo. La siguiente generación de la cuello largo, ¿cómo te saldría? Según Darwin. Según Darwin, ¿cómo diría?
Largo, pues, ¿no? O sea, la teoría es largo. Ahora, con lo que hemos visto la semana pasada, ¿necesariamente te va a salir largo? Ya, Darwin no sabía esa vaina, pero Darwin no sabía eso de genética. Entonces, Darwin no aplicó esos conocimientos porque no estaban todavía a la disposición. Pero ahora, este señor que es de Bryce se encarga de decir de que las mutaciones, los cambios en la información genética pueden hacer que la evolución no sea continua, sino que sea discontinua. O sea, que puedas tener un grupo de jirafas que tengan cuello corto, que de una de ellas, una te salga de cuello largo y que esa de cuello largo aún pueda tener un montón de cuello corto. Hijos de cuello corto, todas. Y la jirafa de cuello largo muera. ¿Y ahora qué va a hacer esa de cuello corto? Aún existe la probabilidad que vuelva a salir de cuello largo. O un poquito mayor. Ahora, de repente te sale ahora sí mayor de ese cuello largo, te van a salir una cuello largo y más cuellos cortos. Siguen siendo menor y va así. O sea, va, desaparece, aparece, desaparece, aparece, aparece, desaparece, desaparece, aparece, aparece. Eso es así. A eso se le llama evolución discontinua, donde no hay un patrón directo como lo mencionaba Darwin. Y tú ya lo sabes eso porque ya sabes genética, pues. Ya sabes que los genes se guardan, recesivo, dominante, ya te sabes eso. Eso Darwin no lo sabía. Muy bien. Además, Hugo de Bryce se enfoca mucho en la biología molecular. Habla de que hay cambios en las bases nitrogenadas. Él ya conoce lo que es el ADN. Entonces tenemos acá esto de acá. A ver, lee, 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 lee. Claro, las mutaciones, que es un cambio genético, o el cambio ahora sí en el ADN, él ya habla de ADN, se va a evidenciar cuando el organismo muestra alguna característica, porque el ADN al final termina mostrándose. Toda la información que nosotros tenemos termina mostrando a través del proceso de dogma de la biología, conocido como transcripción y traducción, que al final te da una proteína y la proteína es la que te da tus características. La proteína es la que puede ser hormona, la proteína es la que te puede dar un pigmento en los ojos, en la piel, en el cabello. Son proteínas. Entonces, ¿pero por qué? ¿De dónde vienen las proteínas? Del ADN, pues. Y si cambia tu ADN, cambia tu proteína. Y si cambia tu proteína, cambias tú. Y ahora se evidencia las diferencias, los cambios, porque tuvo que cambiar tu ADN. Entonces, él habló de las mutaciones, te lo agrego por acá, hijo, por favor, anota, de 3 tipos de mutaciones. Por favor, anótalos, por favor. Primero, primera mutación. Delección. 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 Anota, anota, no, no lo puse por acá. Porque me estoy dando cuenta que sí debería entrar acá. Porque no hay otra forma de cómo entre en otro lado. Delección. Delección, delección. Listo. Segundo, inserción. 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 Y por último, sustitución. Delección, inserción y sustitución. ¿Ya? Entonces hablamos de lo que es la primera, la delección. Tú vas a imaginarte que tienes un ADN que tenga 20 bases. ADN, grande, grande, 20, chiquito, ¿no? 20 es chiquito. Es cuando ocurra un proceso de elección, tú vas a tener tu ADN de 20 y después del proceso tú vas a encontrar 19. Entonces, ¿qué pasó? Una se borró, pues. De elección es eso, es quitar una base. Una base así chiquito, listo. Inserción, ¿qué va a hacer? Tienes 20 igual. ¿Con cuánto terminas? Después del proceso de mutación. 21, pues claro, porque estás agregando una. Es de elección, quitas una, inserción, agregar una. Y sustitución, tienes 20. ¿Con cuántos terminas? Con 20, obviamente. Pero ¿qué pasó? Al momento en que termina un poquito distinto. Por ejemplo, empezaba con adenina y ahora de repente tienes guanina ahí al frente. Entonces, ahí hay un cambio, una sustitución. ¿Ya? Ahora, ¿eso cómo afecta? ¿Eso cómo afecta? No sé si te acordarás del código genético grandazo. ¿Te acuerdas del código genético? Una tabla enorme, creo que la tengo por acá al final también. Ya. El código genético era una tabla donde había adenina, guanina, citosina, un montón de bases por todos lados. Y en estas bases tú revisabas
que había, y el ADN, que se convertía en ARN luego, agarraba un aminoácido. Y el aminoácido se convertía en proteína luego, ¿no? Juntabas varios aminoácidos y se formaba una proteína. Pero ¿qué va a pasar si tú cambias el ADN? Si cambias el ADN, un puntito, al momento de agarrar el codón también cambia. Y si el codón cambia, cambia el aminoácido. Y si cambia el aminoácido, también va a cambiar la proteína. Y si la proteína cambia un poco, va a cumplir otra función. Las mutaciones, es posible que te dé poderes así como Wanda, como... ¿Cómo se llama su hermano de Wanda? ¿Te acuerdas? No me digas Cosmo. ¿Eh? No, de Avengers. ¿Cómo va a ser su hermano? ¿Qué incesto? ¿Qué es eso, hijo? ¿Cómo si están casados? ¿Cómo va a ser Cosmo? Son más enfermos. Claro, Quicksilver, correcto, correcto, el repito. Entonces, en ellos ya hubo una mutación. Pietro, perfecto. Prieto no, Pietro. ¿Cómo va a ser Prieto? Pietro, de negrito, pues era blanquito, ya. Entonces, eh, estos organismos han tenido un cambio en su información genética que hizo que ahora tengan una característica distinta, en este caso para ellos favorable, ¿no? Entonces ya tienen esa... Ahora, ¿hay probabilidad que eso ocurra? Hablando genéticamente, sí, pero es 0.00000000001 por ahí. Y es mucho más probable que termine en cáncer, pues, ¿no? O sea, lo más probable es que desarrolles un cáncer. Pero ahí está, ahí está. Entonces, eso más o menos vendría a ser. Cualquiera de ellas, cualquier tipo de modificación puede ser. Otro tipo de modificación que había podría ser en el crossing over. ¿Te acuerdas del crossing over? ¿Qué era el crossing over? Se quitaban bases, Ronald. Se quitaban bases. Claro, lo que generaba la variabilidad, ¿no? El momento donde agarrabas un pedacito de un cromosoma y lo agarrabas para el otro. Entonces, ¿qué pasa? A veces no cambia todo, pues. A veces uno se queda allá y el otro se queda acá. O sea, un pedacito de todo lo que debería cambiarse. Tú ves el cromosoma y debería cambiarse 5.000 bases acá y 5.000 bases allá, cambiar. Pero ahora no, se cambia 4.999 y 4.900. Y una se queda. Al momento que se quede ella, al momento ese gen va a cambiar un poco también. Entonces, son un montón de razones por las cuales el ADN va a cambiar. Y ese ADN cuando cambie va a hacer que los organismos que luego se formen sean distintos. Entonces, él ya le da ese sentido a la evolución, que una evolución va a ser discontinua, que van a ser cambios graduales de todos modos, pero es discontinua. ¿Y por qué? Porque hay cambios en el ADN. A ver, cambios en el ADN. Entonces acá está, mira, por ejemplo. Esto acá, pedacito, cambiamos, ¿no? Acá estamos insertando bases. Nada más, listo. Y cualquier cambio en el ADN, a eso me refiero con mutación. ¿Ya? Listo. Y por último, la teoría neodarwinista, donde también se le conoce como la teoría sintética. ¿Ya? Bueno, la teoría neodarwinista o sintética, donde vamos a revisar todo lo que hemos visto hace rato. ¿Quién fue el principal defensor de esa teoría? El señor Theodosius Dobzhansky. Theodosius Dobzhansky se caracterizó porque él recopiló lo mejor de cada uno de ellos, de las teorías anteriores, e hizo una teoría con mayor sustento, con mayor solidez. Entonces, ¿cuál es su hipótesis? Que debe haber unos complementos para la teoría de Darwin. La teoría de Darwin es muy, muy, muy fuerte, muy evidente. Tiene un peso importante. Pero le falta completar algunas cositas. Y él nos menciona esto. A ver, lee, lee, lee. Me mencionan de Engels. No viene en San Marcos. San Marcos no considera. San Marcos estos cuatro nomás. Hablamos San Marcos nomás. Exacto. Combinar las teorías anteriores. Muy bien. No es, ¿qué es lo que hizo Theodosius? A ver, él dice que sí, hay una fuerza de selección, hay una fuerza natural que hace que los organismos que no tienen esas características vayan siendo eliminados, desechados. Chau, 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 se van, se van, se van. Pero ahora, ¿qué va a pasar?
Oye, no es la única fuerza que actúa, sino que tiene que haber, es que si no existiera esa variabilidad, esos organismos se eliminarían todos. Acuérdate que si no existiera la reproducción sexual, la reproducción asexual haría que todos sean iguales. Y si todos son iguales, ¿qué pasaría? Extinción. Esa especie está condenada a desaparecer. Entonces, él dice que sí, la selección natural es una fuerza importantísima, es la más importante, sí, existe, pero no es lo único, porque eso es cuando hablas a nivel del ambiente. Cuando hablas en la población, en un organismo, esto tiene cambios, y esos cambios te generan que sean en distintos individuos. Y además, ¿qué cosa? Tienes que hablar de la genética de poblaciones, porque los organismos pueden guardar esos genes y pueden expresarse un dominante o un recesivo que va a hacer que la población cambie. Y si la población todas tienen un recesivo que sea malo y un dominante bueno, la población está condenada a ser exitosa. Pero si fuera al revés, la población tuviera un dominante que es malo y un recesivo que es bueno, la población se va a eliminar, porque el recesivo se va guardando y el dominante que no le conviene va a hacer que esa población desaparezca. Y va más o menos así. ¿Se entendió o hablé muy rápido? Creo, me emocioné. No me entendiste nada. Una vez más, ya, despacito. Despacito, a ver. Nos menciona Darwin, perdón, el neodarwinismo nos menciona de que tenemos organismos que van a ser distintos entre ellos. Ahora, él nos menciona por qué sí. ¿En base a quién? A lo que había dicho Bryce, ya. Pero también tiene que aplicar la genética. ¿Por qué? Porque si una población tiene el color de ojos, por ejemplo, que sea, imagínate en este caso que el color de ojos sea verde sea dominante y oscuro sea recesivo. ¿Ya? El verde sea dominante y el oscuro sea recesivo. ¿Qué va a suceder con eso? Cuando ellos estén en un ambiente donde haya mucha luz, el verde se va a expresar más, porque hablando de genética, eso pasa, ¿no? O sea, hablando de genética, hay más dominantes que recesivos. Pero ¿qué va a ocurrir? Que estos organismos que tienen el gen recesivo no tengan una buena contraparte y se vaya eliminando poco a poco. Y se vayan eliminando. Y que el recesivo siga siendo recesivo, sí, pero la cantidad sea mayor. Tiene que jugar con toda la dinámica de las poblaciones en la que es genética. No solamente ver los genes, sino ver el ambiente, ver la presión de selección que hace cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hace a grandes rasgos él? Él lo que va a hacer es, agarra 1 kilo de selección natural, 1 kilo, va a agarrar 2 tacitas de lo que es Mendel, de genética, y agarra una cucharita de lo que es Bryce, de lo que es mutaciones. Todo lo mete en una olla, la zamaquea y ahí te sale la teoría del neodarwinista. Porque está utilizando una combinación de todo lo anterior para poder complementar las ideas de Darwin. ¿Sí se entiende ahora sí? Y Lamarck no, porque Lamarck nadie lo quiere. Lamarck es el buleado de acá. Ahí está, mira, él es Darwin, él es Darwin. Ahí está Darwin con sus pinzones, con sus tortuguitas Galápagos, ahí está. Y acá está nuestro amigo Mendel. Entonces, tiene que ver un montón de eso, ¿no? Ya está. Entonces, él es el que se encarga de recoger las mejores teorías y hacer un fundamento más, que tenga más solidez a nivel científico. Se utiliza la recombinación, mutaciones, selección natural principalmente. Por eso se llama neodarwinista, ¿no? Porque tiene más peso Darwin. Pero ya le da una explicación genética. Muy bien. Claro, no mete Lamarck, ¿no? Lamarck no entra acá. Lamarck, su aporte fue que fue de los primeros que hizo algo en contra de los dogmas que ya existían, ¿no? De que el hombre fue creado en 7 días y eso, que la Tierra fue creada en ¿cuántos? 2 días, un día creo. Entonces, él te da esos patrones, pues, ¿no? O sea, haber dado la primera voz, oye, no ocurrió así, pudo haber ocurrido de otro modo, ese es su carta de presentación, lo que lo apoya, ¿no? Haber sido bien rebelde para poder tener el valor de haberse metido con algo tan fuerte como es las teorías dogmáticas. Así va, listo. Preguntas sobre las teorías. No viene, hijo, no viene, ya te he dicho, esas 4 nomás, esas 4. Olvídense las demás teorías. Ya, nada más, listo. Ya, entonces, ¿qué pasa con el neodarwinismo? El neodarwinismo se da cuenta, o sea, no es una hipótesis como tal, no es una teoría nueva, sino que se le conoce también como teoría sintética, porque agarra las demás teorías que hemos visto y les da fundamento y les da un peso y las relaciona entre ellas. O sea,
Él dice que sí existe una selección natural, lo que dijo Darwin, que hay un ambiente que te da unas características y el que tenga las mejores características te va a sobrevivir y él se va a reproducir. Pero ahora también te dice por qué hay unos que tienen características y otras no. Está utilizando lo que dijo Bryce, las mutaciones. Y ahora también te agrega de que hay individuos de que a pesar de que tengan buenas características, entre comillas superiores, ellos pueden perecer, porque hablamos de la genética de poblaciones, ¿sí? De forma sintética, correcto. Les está agarrando un poquito de cada una de ellas. Esa es la síntesis de las anteriores. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende ahora sí la idea? Muy bien. Listo. Hablamos un poquito de las, claro, es mejora, claro, le da más sustento, ¿no? Agarra todo un poquito. Hablamos de las evidencias para la evolución. La evolución es un proceso, como te has dado cuenta, es gradual. O sea, o sea, no es que tengas ahí un animalito, bien vengas con una piedra, le pones la piedra cerca de él y ¡buu! Cambia, ¿no? O no es un animalito que aprietes tu botón de reloj, gire, 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 de G-Bolsa y cambia. No, así no funciona. Sino que vas dándose poco a poco, ¿no? Poco a poco. Por lo que son de la vieja escuela que han visto esos animes, sin acordarse de Pokémon y Digimon. Muy bien. Entonces, el proceso es gradual, el proceso va poco a poco, es paulatino. Es discontinuo, porque no tiene un sentido correcto, sino que va dándose dependiendo de cómo se va modificando el ambiente. Listo. Y ahora, para que haber dicho todos esos que están ahí, para haber dicho todo lo que hemos dicho, tiene que haber unas ramas de la biología, de la física, de la química, que le dé un sustento. Porque si no, sería una idea general, un enunciado, nada más, una hipótesis, nada más. Pero han sobrepasado eso porque hay unas evidencias que te dan indicios de que lo que te he mencionado es real, que ocurre. Una de ellas es la embriología comparada. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Cuando hay organismos que tengan cierta similitud en algunas cosas, tú los puedes agrupar. O sea, por ejemplo, mira, tienes tres personas, ¿ya? Tres varones. Dos de ellos son morenitos y uno de ellos es bien blanco, ojos azules. Te pregunto, ¿cuáles son los hermanos? Pues tú vas a empezar a agruparlos por características obvias, ¿no? Obviamente las dos personas que son morenitas ya, ustedes dos son hermanos y el otro debe venir de otro lado. Entonces, eso es lo que se hace acá. Cada vez que te hagan comparados, tú tienes que agarrar grupitos y comparar. Pero ahora no vamos a comparar así morenitos, sino vamos a comparar embriones. Eso se encarga de la embriología. Entonces, mira, cuando se hacen unos esquemas de cómo son los embriones, más o menos te queda algo así. Es, en la primera línea que está acá, o sea, los que son filas son estadios, ¿no? A un mes, a una semana, a una o dos, tres semanas, acá unos cuantos meses, ya. Cuando son embriones y las columnas van a ser especies. Esta es una especie, esta es otra especie, otra especie, otra especie, así. Entonces, acá tú tienes esos tres, el desarrollo embrionario de un pez. Mira, chiquitito, más o menos, y acá más grande. Cuando tú tengas acá este de acá, mira, este ya es de una salamandrita. Mira. El de acá, una tortuguita, mira, tortuguita bebé, más grandecita y acá más grandecita. El de acá, un pollito. El de acá. ¿Ah? El de acá es una ovejita. Ahí está. El de acá es un chanchito. Ahí está. El de acá es un perrito. Y el de acá es un humano. Pero cuando tú te das cuenta, cuando tú ves todos los organismos a cierta edad, cuando son adultos, todos son distintos. No creo que te confundas entre una tortuga y un humano. No tienen nada que ver. Tú te puedes confundir con un chancho, pero es otra cosa. Pero cuando tú estás a estados embrionarios, o sea, estás por acá, las primeras semanas, ¿podrías diferenciarlo? Claro, obviamente que no. ¿Y eso qué te quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Que es muy probable que hayamos tenido un ancestro común, que que pasó luego, que cada uno siguió su propia línea evolutiva por el ambiente que existía en ellos, y eso hizo que se diferencien. Pero eso fue mucho más adelante, no ahora.
sino que todos en un momento, cuando eran ancestro común, o sea, todos así, todos eran así. Ya luego el ambiente hizo que cada uno de ellos vaya desarrollando estructuras para que se conozca como lo conocemos ahora. Entonces, en un inicio todos tenemos un ancestro común, ¿sí? Listo. Y eso se ve mucho más cuando evidencias acá sus partes, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en el humano, te das cuenta que acá abajito, en el embrioncito del humano, el humano no tiene pulmones. ¿Por dónde respira el humano? ¿Por dónde respira? Por branquias, correcto. Cuando éramos humanos, cuando no éramos embrioncitos, teníamos acá branquias, ¿no? ¿Qué tenemos acá al final? Mira. ¿Qué es esto? Que tenemos, que todos tienen, mira. Cola, todos tenemos colita. Entonces, esto nos está dando evidencia de que los organismos que existen, que antes, todos veníamos de un ancestro común, porque eso es lo que pasa. Cuando tú ves algo parecido, lo agrupas, y es normal, tiene mucha lógica, porque por algo son parecidos. Entonces, si todos somos parecidos, es muy probable que hayamos tenido un conocido ancestro común. Muy bien, esa es la primera, ¿no? Embriología comparada. Otra rama que también te ayuda a evidenciar esas cosas es la paleontología. Pues, se refiere al estudio de los fósiles. Se tiene un fósil como alguna evidencia antigua. ¿Ya? Pueden ser restos o pueden ser impresiones. Restos fósiles sí pueden ser restos óseos, pueden ser como este de acá. Ahí está un huesito, ¿no? Un huesito de pescadito, bien conservadito. Restos óseos, también pueden ser restos en ámbar, ¿no? ¿Te acuerdas del ámbar? ¿Has visto Jurassic Park? ¿Te acuerdas este acá? Este acá, ¿te acuerdas? Ya, esta acá se ha visto. Ya, claro, el bichito ahí. ¿Qué es eso amarillo, ah? La resina, correcto, el ámbar. Em, ¿Y por qué no se ha degradado ese bichito, ah? Si tiene años ahí. Ah, porque esa resina no permite la entrada de oxígeno, no permite la entrada de bacterias. Entonces, si no hay bacterias, no hay nadie quien lo degrade, pues si no se degrada, se queda ahí. Son moléculas inertes. ¿Y cómo se metió ahí el bichito, ah? ¿Qué pasó? ¿Quién libera? Ámbar. Ujú. Ah, lo liberan las plantas, pues no, las plantas es un mecanismo de defensa, es un tipo de savia que va liberando, un tipo de látex. Entonces, si viene un bichito a comerse la planta no, 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 tú no me sirves, tú no me vas a ayudar a dispersarme. Entonces la planta libera esa savia y el bichito se queda ahí encerrado. Entonces, evidencia que nos queda, es un resto fósil, ¿no? Y cuando hablamos de impresiones como huellas, pues, ¿no? Una huellita que haya dejado. Por ejemplo, en el mar se nota cuando hubo antes un chorito ahí porque una parte de la roca que ha sido erosionada, hay una evidencia que antes hubo un chorito ahí pegado, ¿no? Más o menos son evidencias. ¿Y qué nos quiere decir la paleontología? No, Teresa, eso es otra ramita, ahorita llegamos ahí. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver, ¿cómo la paleontología nos da evidencia de que la evolución existe? ¿Qué nos quiere decir? Es que tú comparas, pues, hijo, mira, si tú encuentras un animalito, así, o un resto, que más o menos tú puedas eh, regenerar la forma de cómo era antes, o sea, cómo era cuando estaba vivo, tú vas a ver a este animalito que tiene la mitad parecido a un animal que ahora existe, y la otra mitad que parecido a otro animal que ahora existe. Entonces, ¿tú qué vas a hacer ahora? Tú querías, tú querías. Ah, entonces los dos animales que existen ahora los junto, pues. ¿Por qué? Porque, claro, se agrupa. Entonces, esto de acá, la paleontología también nos sigue dando evidencias de que existían ancestros comunes con parecidos a las especies que ahora sabemos que existen ahora, eh, y que todos tenemos el mismo origen. Más o menos es la idea. Muy bien. Otra rama que nos ayuda es la citogenética. La citogenética se encarga de estudiar a los cromosomas. ¿Ya? Tenemos a quiénes acá. Tenemos a... ¿Te acuerdas del cariotipo? ¿Te acuerdas del cariotipo? ¿Qué era? ¿Qué era? Una fotografía a los cromosomas. Perfecto. El cariotipo es una fotografía a los cromosomas. Muy bien. Entonces, acuérdate que los cromosomas estaban ordenados por pares. Pero mientras más parecidos sean en tamaño, en forma, en cómo está doblado y en número los cromosomas, más parecidos van a ser los organismos. Mira, incluso,
Si tú agarras, acá se escuchó hablar del osito grizzly, ¿no? Osito grizzly, ¿te suena? Osito grizzly. Es yogi, osito yogi. Claro, con Bubu, claro, esa gente de ahí, ya. Muy bien. Esos ositos se le hizo un cariotipo, ¿no? Agarras el cariotipo y le haces así tomas su foto de sus cromosomas. Y tú agarras al oso polar, y le sacas los cromosomas y vas a darte cuenta que tiene el mismo número, muy cercano el número, no recuerdo exactamente qué número tenía cada uno de ellos, la forma y la ubicación, cómo está doblado los cromosomas. Entonces, todo va a estar parecido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso si tú cuando le tomas una foto a sus cromosomas son muy parecidos? O sea, que si tú agarras un espermatozoide de polar y un óvulo de grizzly, los juntas, se pueden fecundar. Y ahí se forma, como mencionan por ahí, el oso grolar, porque es una combinación de ambos. Eh, entonces, ¿qué nos evidencia esto? De que es muy probable que hayan tenido un ancestro común. ¿Y qué pasó? ¿Por qué uno es tan distinto ahora? ¿Por qué uno es blanquito y el otro es pardito? ¿Por qué? El ambiente hizo que cada uno vaya cambiando. Antes eran uno solo y ahora el ambiente, la presión de selección hace que cada uno de ellos tenga sus propias adaptaciones y por eso son especies exitosas cada uno en su hábitat. Entonces, la citogenética también nos ayuda a comparar. ¿Sí? La bioquímica. La bioquímica nos dice que hay moléculas y reacciones que se parecen entre nosotros. O sea, los mismos citocromos que tenemos, que son moléculas que ayudaban a saltar electrones en la respiración celular, no sé si te acordarás, había un citocromo que los electrones saltaban. Esos citocromos lo tienen todos los animales acá. Todos los animales tienen un citocromo parecido. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos un ancestro común, pues. Y guardamos ese rasgo evolutivo hasta ahora. Ahora, también el código genético. ¿Qué pasa con el código genético? ¿Te acuerdas qué era el código genético? ¿Para qué era? ¿Para qué servía? Ese cuadro así con entrada. ¿Te acuerdas para qué servía este código? Vamos, vamos, muchachos. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar ya. Para la traducción, correcto, para decir qué aminoácido correspondía a cada codón. De tres en tres agrupábamos. Ya, exacto. Entonces, para formar proteínas, muy bien. Pero tú agarras este código y con este código genético puedes leer las proteínas de un humano, pero puedes leerlo también de una bacteria, también de una planta, también de cualquier animal. Entonces, todos tenemos el mismo idioma de la formación de proteínas. Todos formamos proteínas de la misma forma, con la misma estructura. O sea, si tienes A, U, G, se va a formar una metionina en el humano. Pero si una bacteria tiene A, U, G, también va a formar metionina. Si una planta tiene A, U, G, también va a formar metionina. Tenemos un mismo lenguaje en nuestro ADN todos. Entonces es muy probable que hayamos venido del ancestro común, de que todos venimos de la misma especie, y nos hemos ido separando cada uno. Pero aún nos quedan rasgos evolutivos que guardamos, que nos sirve para comparar. La biogeografía utiliza las herramientas del espacio. O sea, cuando tú te das cuenta de la distribución de este reptilcito que está por acá, este reptilcito va a estar por acá, vas a encontrar en este lado de Sudamérica y en este lado de África. Entonces, no están así. Obviamente Sudamérica y África no están ubicados así. No están así, como lo ves, están en el mapa distinto. Pero cuando tú haces la ubicación, o sea, si quieres juntar a los que están acá con los que están acá en África, tendrías que juntar a los dos continentes, ya júntalos. Luego, quieres juntar a este que está moradito, este con este, ya tienes que poner a la India acá. Ya quieres, en este lecho, tienes que poner este acá y acá y acá, entonces tendrías que juntar esto acá, y se arma un continente grande. ¿Cómo se llama este? La Pangea, ¿no? Perfecto. Entonces, hay evidencias, pues si tú ubicas bien los mapas, te vas a dar cuenta que existía una distribución. ¿Qué es lo que hizo luego? Que algunos errores en la geografía hagan que se separan y que cada uno siga su propia línea evolutiva. Pero la distribución de las especies nos dicen que antes todos éramos uno solo, todos estábamos juntos, cohesionados, y que el ambiente se ha modificado. Entonces, cuando tú lo ordenas bien bonito, los continentes te da esto de acá, que te da una continuidad, pero sabes que no está así, entonces es muy probable que antes sí estuviera así y que luego se fue separando.
Y eso hace que el ambiente cambie y eso hace que haya tantos individuos. La biogeografía también nos da evidencia de que la evolución existe. Otra más, la anatomía comparada, esta es la que siempre viene. Entonces vamos a tener tres tipos de órganos: órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Comenzamos con los homólogos. Entonces vamos a tener organismos que sean emparentados. Por ejemplo, el grupo de los mamíferos. Tenemos por acá, a ver, ¿el brazo de quién es? ¿El brazo de quién es? Inglés, 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 vamos, porque las mujeres en inglés están más chéveres. Humano, muy bien. El otro, el de derecha, ¿quién es? ¿De quién es el de derecha? De gato. El siguiente, ¿quién es? De perro, sí, es un perro nadador, seguro. De una ballena, correcto. Y el último, de Batman. El murciélago, correcto, muy bien. Entonces, son organismos, son individuos que tienen el mismo ancestro porque se nota que somos mamíferos. Todos tenemos placenta, todos tenemos glándulas mamarias, todos los que están ahí tienen esos rasgos. Entonces, están emparentados, ya están agrupados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nos vamos dando cuenta que sus apéndices, en este caso sus bracitos, van a tener algún patrón que se mantiene. O sea, mira, tenemos ahí el húmero, en moradito. Tenemos al radio, tenemos al cúbito, tenemos al carpo, tenemos a los metacarpianos y tenemos a las falanges. Y se dan cuenta que por el colorcito en todo se repite. ¿Va modificándose a un punto? Sí. Por ejemplo, acá tenemos el carpo en humano más desarrollado que en el murciélago. Mira, en los carpos, que es amarillito, los huesos amarillitos, en el murciélago está muy pequeño, ¿no? Pero acá lo mantiene grande en la ballena. Entonces, cada uno de ellos va mostrando, pero el rasgo evolutivo se mantiene. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos órganos tienen la misma función o distinta función. Estos órganos. ¿Tienen la misma función o cumplen distintas funciones? ¿La misma función? ¿Te sirve una aleta para volar? Distintas funciones, ¿no? Claro. Eh, pero, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos un ancestro común, pues se nota, ¿no? Se nota porque tenemos secciones de nuestros huesos que se van manteniendo, que el rasgo se va manteniendo. Entonces, si hablamos de órganos homólogos, tenemos que hablar que tienen el mismo origen, pero diferente función. Tenemos un ancestro común y que se ha ido separando dependiendo del ambiente. Listo, ¿qué más? Ahora, ese ancestro común, ¿qué va a ocurrir? Se ha ido separando. ¿Hablamos de teoría convergente o divergente? Convergente es que se juntan, divergente es que se separa. ¿Qué sería? ¿Convergente o divergente esto de acá? Divergente, los órganos homólogos apoyan a la teoría divergente. ¿Qué pasa en el caso de los órganos análogos? Ahora, tenemos organismos que van a ser totalmente distintos. Tenemos una polilla, tenemos otro insectito, tenemos un ave y tenemos un murciélago. Entonces, ¿qué va a ser? Obviamente uno es un artropo, otro es otro bicho, otro es un ave y otro es un mamífero. Están totalmente separados. Pero ¿qué pasó? Ambos viven en el mismo ambiente. Ambos su ambiente, de todos, perdón, es su ambiente el aire, el lugar. Entonces, todos tienen qué cosa? Tienen que volar, pues. El ambiente que le dice, "Oye, ¿sabes qué? Animal, tú, quien seas, no me importa dónde seas. Seas un animal, bicho, seas un mamífero, seas, no me importa. Tú tienes que volar, porque si no vuelas, desapareces. Esa es mi condición. Entonces, los órganos que están haciendo, generando esa tendencia de cumplir una misma función se están juntando. ¿Teoría convergente o divergente? Convergente. Órganos, ¿tienen el mismo origen o distinto origen? Distinto porque uno es de un bicho, el otro es de un mamífero, o sea, son grupos totalmente distintos, pero que sus órganos, como te das cuenta, pueden modificarse hasta el punto de parecerse en ciertos grados. Pero la función es la misma, perfecto. Distinto origen, misma función. Muy bien. Y los órganos vestigiales van a ser aquellos que son evidencias de que antes servían, pero ahora ya no nos sirve y que van a ir desapareciendo. Por ejemplo, el coxis, tenemos un coxis que es la colita, ¿no? La colita. Teníamos cola nosotros. ¿Para qué teníamos cola antes? ¿Para qué teníamos cola? ¿Para qué tenemos cola? Muchachos, ¿para qué tenemos cola? Vamos, vamos. No, para trepar no, tenemos brazos para eso.
Acuérdate que nosotros no teníamos claro, el equilibrio, porque no éramos bípedos, pues éramos un poquito encorvaditos hacia adelante. Acuérdate que éramos tetrápodos primero, y luego fuimos la bipedestación, pero no fue que te paraste de golpe, sino que esto es un poquito quebradito. Entonces la cola servía para hacer ese peso, esa contraposición, hasta que logramos el bipedismo como estamos ahora, y el coxis es un remanente, es una pequeña colita que tenemos, pero que ya no se muestra, ¿no? El tercer molar, la muela del juicio también, ¿no? La muela del juicio vestigial, un órgano vestigial, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El pabellón auricular, ¿no? O sea, ya no nos sirve. El pelo tampoco. El apéndice menos. La membrana dictanda y el palmaris longus. Te dejo por ahí para que eso lo revises. Si no, lo hacemos ya cuando nos toque nuevamente. Muy bien, son órganos que ya no nos sirven, ¿no? Listo. Ahora mire, mire esto, mire, 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 mire. Tenemos un ambiente, vamos a ver el proceso de especiación. Vamos a ver el proceso de formación de nuevas especies. ¿Ya? Esto es lo que más me importa. Entonces, acá tenemos un ambiente que es un poquito gris, ¿no? Imagínate que es un ambiente cualquiera, un ambiente que tiene medio gris. Tenemos machos y hembras, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos un montón de conejitos que todos son blanquitos, ahí está, tranquilitos. Entonces, ¿todos son de la misma especie? Sí, machos y hembras viven ahí. Pero como te has dado cuenta, las evidencias biogeográficas me dicen que el ambiente cambia. El ambiente va cambiando. Y hay una sucesión de eventos que van a hacer que los ambientes cambien, que se vayan modificando. Entonces, imagínate que va a caer un río. El conejo no es monce, pero las conejitas no son monce, las conejitas se acomodan bacán, porque si viene acá un río, por ejemplo, listo, separamos los dos ambientes. Pregunta, ¿siguen siendo de la misma especie, sí o no? Obviamente que sí, siguen siendo de la misma especie. Pero ahora están aisladas. Ahora, imagínate que este conejito que está por acá, esta conejita, estaba enamorada de este conejito. Están juntos, estábamos juntitos. Pero ahora, este conejo que está acá, ¿va a ir a buscar a esta conejita? ¿Va a cruzar el río? Obviamente que no. Y ahora imagínate que el conejito vaya acá y lo encuentra con este conejo. No, pues, sí son, no, no. El conejito viene por acá, el conejito va a empezar a reproducirse con su lado de acá. No, ya la superó, la superó, la superó, ya, la superó, la superó. No, que tú no haces todavía. Ya, entonces, estos de acá logran su lugar. Entonces se reproducen entre ellos y acá también se reproducen entre ellos. Listo. Entonces, ahora estamos hablando de otro ambiente. Ahora, pasa de que el hecho de que haya, el hecho de que haya una separación en dichos ambientes, va a hacer que si bien es cierto, el mismo conejo no pueda venir para acá, hay a ver, por ejemplo, acá hay un ave polinizadora de una planta. Y esta ave o insecto, lo que tú quieras, no se encuentra para este lado de acá. También lo separó. Entonces, este se encuentra para este lado. Entonces, esa ave polinizadora va a hacer que las plantas que están acá cambien. Oye, si cambian las plantas acá, también ¿qué va a cambiar? Si cambian las plantas acá, también ¿qué va a cambiar ahí? El ambiente, toda la vegetación, todo lo que encuentres ahí va a cambiar. Entonces, va a ocurrir algo así. El ambiente cambia. Pregunta, ¿siguen siendo conejos de la misma especie, sí o no? Siguen siendo. Pero ahora te das cuenta de algo. ¿Qué pasa con los del lado derecho? Se notan más. Te das cuenta que se notan más. O sea, son mucho más resaltantes porque el ambiente ha cambiado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? O sea, acá aplicamos selección natural. Uno de ellos, o sea, entre ellos van a salir un montón de conejitos, que te va a salir al menos uno de ellos que te va a salir ese marroncito. Entonces, ese marroncito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener mayor éxito reproductivo, va a lograr una mayor tasa de reproducción porque tiene esa característica que lo hace superior y va a seguir sacando más marroncitos. Y así. ¿Y qué va a pasar con los blancos? Y ahora tenemos esto. Pregunta, ¿siguen siendo de la misma especie? Tendríamos que verlo. Eso sí, tal vez, no se sabe. No se sabe. Cuando vemos que sean de la misma especie? No, cuando se pueden reproducir. Entonces, los aislamientos ocurren en tres partes. Primer aislamiento que ocurrió, aislamiento geográfico.
¿Cómo ocurre el aislamiento geográfico? El aislamiento geográfico ocurre cuando la separación se da. El clima es cambiante, el ambiente es cambiante, los patrones físico-químicos varían. Listo. Segundo aislamiento que se dio, aislamiento reproductivo. Los que estaban a la derecha se reproducen con los de la derecha. Los que estaban en la izquierda se reproducen con la izquierda. Cada uno tiene su propio ambiente y cada uno sigue su propia línea evolutiva. Y el tercer y último aislamiento es el aislamiento genético. Cuando uno que está, agarramos este machito que está acá y lo queremos cruzar con esta blanquita que está acá, ¿qué le dice? No, esta es la, ¿cómo se llama? El muro que divide Ate con Sur. ¿Con qué distrito divide? Acá están las vecinas de Surco y acá está el pollo del especial El Humor. Pollo, le dice, te cambió. Entonces, no se van a poder cruzar. ¿Por qué? Porque genéticamente hablando, la molina, ¿no? La molina, muy bien. Entonces, genéticamente hablando, pueden ser distintos. Hasta un punto, se van a diferenciar tanto, cada uno sigue su propia línea, que el de acá va a seguir por allá y el de acá va a seguir por allá. Entonces, cada uno va a seguir su propia línea. Entonces, estos que están acá, estos que están por acá, va a ser el último aislamiento. Entonces, 3 aislamientos. Primero, aislamiento geográfico. Segundo aislamiento, aislamiento reproductivo. Y por último, aislamiento genético. Y esto va a hacer que ya tengas una especie nueva. A partir de una especie, forme otra nueva. Y así se va dando el proceso de la especiación. Claro, o sea, date cuenta, Gabriel, de que puede salir uno verde, puede salir un conejo rojo si quieres, pero ¿quién es el que va a sobrevivir? El marrón, porque es el que está mejor adaptado para este medio. Acá, pregunta, ¿acá salen marrones sí o no? ¿Acá salen marrones sí o no? Claro que sí, pues. Pero pregunta, ¿sobreviven o no? Ah, eso sí, no sobreviven, pues, porque resaltan más. Exacto, y esa es la idea de lo que es el proceso de especiación. Las especies se van en ese lado. Entonces la selección natural te da eso, pues, el que tenga la mejor característica, el que sea más apto. Hay una competencia salvaje, hay una competencia increíble para que estos organismos puedan, o sea, en este caso, ¿quién es el más apto? Él. Entonces, como él es el más apto, él se cruza con esta conejita y logran seguir. ¿Qué pasa con los blanquitos que no eran aptos para este ambiente? Desaparecen, chao. Debe tener algo que lo haga superior, en este caso es el color. En este caso, ellos sobreviven. Claro, así. Exacto, sí puede salir porque hay mutaciones. Me preguntan, ¿por acá puede salir un marrón? Sí, porque hay mutaciones, lo que hemos visto. Sí, claro. Ahora yo te dejo una pregunta tipo Clip Hunter, ¿sabes? Cliffhanger, perdón, Cliffhanger, que es para que te emociones. ¿Sabes lo que es el Cliffhanger, no? Ya, entonces, y eso que ustedes son chivolos, ustedes están más en redes sociales que el clickbait, ¿sabes lo que es clickbait? Eso sí, ¿no? Las noticias fáciles, las noticias falsas, claro. Ya algo para el cliffhanger es cuando te dan te estoy contando algo que se va tornando interesante y acá te dejo algo, pero lo vemos en la próxima, ¿ya? Entonces, yo te pregunto algo así. Yo te pregunto algo así, mira, ¿qué pasa? La selección natural que me dice que siempre va a sobrevivir el más fuerte, ¿no? O sea, hay alguien que va a tener una característica que lo va a hacer superior frente a los demás y él va a sobrevivir y él se va a mantener. Entonces, todos los que tenemos ahora deben tener algo que los haga superiores. ¿Qué pasa con las ovejas? Las ovejas son fuertes, son rápidas, son inteligentes y encima son sabrosas, encima son acolchonaditas. O sea, te puedes lanzar encima de las ovejas. O sea, ¿las ovejas deberían existir hasta ahora? Hablando de la selección natural, hablando en términos de neodarwinismo. ¿Qué pasó? Eso lo veremos dentro de un tiempo. Voy a empezar a editar un video para el canal y ahí vamos a subir ¿qué son las teorías que escapan un poquito de la selección natural hablando del género? Sí, lo vas a ver en el canal, vamos a hacer un video de divulgación científica porque escapa lo que es el temario de San Marcos. ¿Ya, muchachos? Ya más adelante lo veremos, ya vamos a empezar la edición. Ya de acá un par de meses demora eso. Y ahí te quedas con el bichito para que vayas investigando. ¿Ya?
Listo, muchachos. Las claves acá por acá te las dejo. A ver, a ver. Métele su pantallazo, porfa. Si quieres comparar, porque tienes el material ya luego. La 10, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10. Acá. Igual te voy a mandar el PDF, ¿ya? Acá, la 10. La 10 no te la puse. La 10 no te la puse. Vamos, vamos. Sí, así quédate con el bicho, ya. Desespérate. Esto es el Cliffhanger. Eso es Cliffhanger. Y esto lo veremos en el siguiente episodio. Algo así. No, no, el tema 16 es salud y enfermedad. Vamos, 10, 10, 10, 10. La 10 nomás quiero que la hagas, la 10. La 10 no te la puse, se me escapó la 10. No hay 10 en el material. Respectivamente, dice, ¿ah? ¿El primero quién es? Le están estirando el cuello. ¿Quién es? La Mark, muy bien. ¿El segundo quién es? Hay distintas jirafas por todos lados. Darwin, correcto, clave A. ¿Ya? Ahí te recibe las claves, ahí ahora te mando el PDF, ya estamos controladores, tenemos exactitos. Las prácticas están fáciles, estoy seguro que vas a poder hacer todas las preguntas. ¿Ya, muchachos? Nos vemos, nos vemos ya hasta la próxima semana. ¿Ya? Y no te olvides que la otra semana acaba esa